para que resuelvan el parcial y lo van a tener que subir, pero no vamos a estar obviamente con las cámaras prendidas. Subimos las consignas, subimos los audios, y ustedes van a tener que resolver por su cuenta, perdón, por su cuenta, el parcial. Y después, obviamente, subirlo al aula virtual en el horario determinado. ¿Cómo van a ser las consignas? En general son consignas que no son sencillas de resolver con el material, leyendo el material o buscando una definición en el material, sino que hay dos tipos de consignas. Una de tipo relacional, es decir, que ustedes tienen que establecer relaciones entre los conceptos o entre distintos aspectos de los conceptos o explicar algo de los conceptos que obviamente no tiene que ver con un nivel descriptivo que está en los textos. Y el otro tipo de consignas son consignas de aplicación, es decir, a partir de determinados audios se les solicita que ustedes expliquen determinado concepto a partir de su aplicación en un audio. Por ejemplo, el sistema semiótico del texto de Balsebre es muy probable que lo tengan incluido en el parcial y que ustedes a partir de un audio que nosotros les subamos tengan que analizar el audio teniendo en cuenta los elementos que están contenidos en el texto de Balsebre, por ejemplo. Entonces, de esa manera sería el parcial y probablemente un tercer tipo de consigna tenga que ver con esto que hicieron en el práctico, escribir un texto pensado para generar imágenes o para conmover a las audiencias, teniendo en cuenta las características de la redacción radiofónica. Eso probablemente también esté incluido en el parcial, pero no va a tener la importancia de las otras dos tipos de consigna a nivel de puntuación, ¿sí? Entonces, reiterar sintéticamente, el 8 de junio, en el horario de clases, 14 horas, vamos a subir las consignas, van a tener los audios para analizar, probablemente sean entre 4 y 5 consignas, de estas tres características, de relación conceptual, de aplicación en audios y de redacción para radio con las características que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna consulta sobre cuestiones administrativas, el práctico o el parcial? Profe, yo le hago una pregunta. ¿Me puede repetir cuáles son los autores que tenemos que leer sí o sí? ¿Es Balsebre? ¿Lo del género? ¿Y cuál otro es? No les dije que era importante que ustedes lean en profundidad, por ejemplo, Balsebre y lo de géneros. Eso en profundidad, pero de lo que está cargado en mi comisión del aula virtual, tienen que leer todo. No es que tienen que leer uno o dos. Le digo que quizás esos dos que les mencioné son los textos un poco más complejos. El de géneros es el más largo de todos, ponele. Pero son en sí sencillos. Pero tienen que esos dos textos, el de Balsebre y el de géneros, manejarlos muy bien. El tema de oralidad también es muy importante. Pero todo lo que está subido a nivel de bibliografía en el aula virtual, en mi comisión, todo eso lo tienen que manejar muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno. Ay, perdón, profe, sí, quedó claro ahí. Bien. ¿Alguna otra consulta con respecto al parcial, al material, a la modalidad? Sí, yo, profe, tengo una consulta con respecto al texto de Balsebre, ¿cómo se llama específicamente? Porque en el aula virtual aparece como un PDF con lo que supongo que es como un libro completo, pero estaba preguntando con respecto al título del texto en particular. No es un libro completo, ¿eh? Deben ser 10 páginas, ponele. Sí, se llama El lenguaje radiofónico, como dice ahí Valentino. Es un texto que analiza el discurso radiofónico, cómo está compuesto, cómo funciona, y lo que ustedes de ese texto, que es importante que tengan en claro, que no se queden solamente con la idea del lenguaje, el sentido artístico o expresivo del lenguaje radiofónico,
sino que él analiza cómo funciona el sistema semiótico, no solamente el lenguaje y el discurso radiofónico, sino que incorpora la cuestión de la tecnología e incorpora el oyente como parte de todo el sistema de producción de sentido del discurso radiofónico, del lenguaje radiofónico. No es lo mismo, pero para seguir la conversación. Profe, Entonces, ¿cómo que usted eso dijo? es importante que ustedes lo... Ahí voy, un toque. Es importante que ustedes comprendan el concepto de sistema semiótico, porque es todo, no es solamente la idea de la palabra, la música, los efectos, el silencio, sino que comprendan cómo funciona todo eso y cuál es el sentido que esa indagación tiene para Balsebre. Para eso, yo les sugiero, si hay algo que no comprenden, lean el texto, ven la clase que está todo en el canal de YouTube, pueden incluso, si les sirve, revisar las clases del año pasado, que también están en el canal de YouTube, y a partir de eso yo creo que no van a tener mayores inconvenientes, ¿sí? A ver, Valentino quería hablar y tengo algunas preguntitas acá en el chat, pero dale, Sí, Valentino. profe, usted dijo que eran 10 páginas, pero el texto que tengo aquí son muchas más. ¿De dónde sacaste Sí, ese es texto? Lo descargué del aula del aula virtual, profe. virtual. ¿De mi comisión? Sí, Bueno, pero bueno, ni importa, qué sé yo. Pero son, no sé, es letra grande, pero deben ser fácil 70 páginas. no. Sí, o sea, si la versión que yo subí a mi comisión, ojo que no lo hayas descargado a otra comisión. Es muy posible que haya hecho eso, profe. ¿Cómo? Bueno, es muy posible que haya hecho eso, ahora lo reviso. Bien, fíjate. La versión que yo subí a mi comisión es eso, son 10, 12 páginas en letra chica, creo que está a 2 páginas el PDF. A ver, dice acá Juan Ignacio, profe, los textos que hay que leer son los que están en la pestaña textos 2021 del área de presentación. No, eso es lo que le estoy diciendo. Lean la bibliografía que está en mi comisión solamente. Prácticamente hemos visto lo mismo, ¿sí? Pero lo que está en mi comisión está organizado. Clase en PowerPoint, video y bibliografía. En algunos casos se suman recursos que hemos trabajado en clases. Y así cada una de las clases. Entonces, si a ustedes les queda alguna duda, siguen esa lógica. Ven el PowerPoint, que es una explicación muy sencilla, muy esquemática. Si les quedan dudas y no participan de la clase, ven el video y leen el texto, ¿sí? De mi comisión. No sé si Profe. Juan, ahí sí se entiende. Dame un segundo que acá tengo otra pregunta de Brenda. Sí. Juan, por favor, respóndeme, Juan Barba, si se entiende la respuesta a tu pregunta. Brenda, pregunta en el chat, perdón, profe, recién ingreso al Meet, entra todo el aula virtual de su comisión, ¿cómo sería la modalidad? ¿Cuánto tiempo durará el parcial? No sé si, Brenda, alcanzaste a escuchar. Entra todo lo visto en mis clases desde principio de año hasta ahora, todo lo que está cargado en mi comisión. Clases, video, todo lo visto en las clases, con la bibliografía. El parcial es modalidad relacional conceptual, de aplicación en audios, y va a tener una duración de 1h30. Ustedes van a tener acceso a las consignas a las 2 de la tarde con los audios, y a las 3:30 de la tarde van a tener que subir, van a tener 15 minutos de tolerancia, van a tener que subir el parcial en PDF o en Word al aula virtual como si fuera una tarea. ¿Sí, Brenda? Váyame contestando, porque si no parece que yo le estoy hablando al aire. Federico, creo que querías hacer otra... Sí, otra profe. pregunta. Profe, yo por Sí. ejemplo tengo el apunte, digamos, el texto de Balsebre lo tengo impreso y tengo que son 5 páginas, digamos, ida y Sí. vuelta, digamos, de carilla a carilla. Sí. Y dice capítulo primero, introducción a la radio como medio de expresión, el lenguaje radiofónico. Sí, es eso. Ah, ok. Gracias, profe. Pero hacerla más fácil, o sea, está bien que si lo tenés escrito, lo tenés impreso, pero fíjate, compara con lo que yo subí al aula. No Bueno. se van a llegar alguna sorpresa, yo no sé de dónde salió ese apunte, no lo puedo ver, digo. No, Yo estoy comparando, estaría profe, y es lo bien. mismo. Nada más que el que tengo yo se ve que debe ser otra comisión y un poco más extenso. Pero las primeras páginas es todo lo mismo, profe. Bueno, por eso, es las primeras páginas, es introducción y capítulo 1, si no me equivoco. Bien. Juan, por favor, y Brenda, confírmeme si les llegó la respuesta, y abro micrófono a otras
compañeros y compañeras que quieran hacer preguntas. Priscila, ¿querías preguntar algo? Priscila Gómez, ¿no? Sí, profe, se entendió mi consulta. Ahí la había contestado en el chat, pero quedó claro. Muchas gracias. Listo, perdón. Ah, no, es que no estoy bajando en el chat, perdón. Malísimo mío. Eh, Bien, Juan Satraño, Estefanía del Valle, profe, coincido con mis compañeros, también descargué el apunte de Balsevic y tiene 192 páginas. Bueno, fíjense en mi comisión, please. Juan, sí, me figuran, disculpe, profe, el texto del aula virtual, pero chicos, el texto que yo tengo en mi comisión no tiene 192 páginas. Si quieren se los vuelvo a... No, no lo voy a volver a subir. Si fíjense en mi comisión, por favor. Bueno, ahí reviso. Reviso después del aula. Ya mismo estoy revisando esa cuestión porque no quiero dejarlos con esa duda. Profe, ¿Alguien más otra tiene pregunta. alguna otra consulta? Diga. El tema de las respuestas del parcial, las tenemos que escribir en un Word, ¿verdad? En un Word, sí, que ustedes pueden Ok. presentar en Word o después en PDF. Bueno, Totalmente. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada más? ¿Nada más y nada menos? Sí, profe, Diga. ¿cómo le va? Con respecto a las respuestas que hay que redactar, que hay que escribir, ¿va a haber una cierta cantidad de palabras que hay que cumplir o hay que No, responder nomás? no, hay que responder lo más completo y sin zaraza posible. No me zaraceen porque es algo que me enoja mucho. Si yo veo que ustedes están zaraceando porque no saben qué poner para hacer bulto, vamos mal. Se vayan al hueso, expliquen, sean claros, relacionen, sean completos, pero no chamullen, ¿sí? Esto más como entre paréntesis, ¿sí? Acá no encuentro el texto de Balsebre, pero ya voy a ver, en todo caso, si hay un texto muy extenso y he subido la versión completa, se las corto y se las vuelvo a subir al aula virtual. No se preocupen por eso, ¿sí? Dame lo anoto para no olvidarme porque estoy muy pasado de cosas. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, Digan. sí, una pregunta. Yo no entendí lo que, la parte de lo de la de los audios. ¿Qué sería lo de los audios? Esto, por ejemplo, que les decía, con el audio que se les brinda en el parcial, analícese a partir de las nociones presentadas por el sistema semántico de Balsebre el siguiente audio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que analizar en el audio qué función ocupa la palabra, qué función ocupa la música, qué lugar tienen los efectos de sonido, el silencio, qué lugar se le deja al oyente en ese discurso radiofónico, qué se espera que pase con el oyente en ese programa o en ese segmento, etcétera, etcétera. A partir de los conceptos, sin repetir y sin soplar, es decir, la idea no es que me copien Balsebre, sino que puedan poner en diálogo el audio con el texto de Balsebre y analizar el audio a partir de esos conceptos. Sí, sí, queda claro. O sea, con el concepto más lo que entendemos nosotros, escribir las preguntas que usted nos pida de la nota, de los audios. Exactamente. Exactamente. Eso es un ejemplo, podemos pedirle que otra cosa, ¿no? O sea, la idea es que le estoy dando el ejemplo de cómo con una cuestión conceptual ustedes tendrían que analizar un audio concreto. Sí, En sí, ahora general, sí me quedó claro. Sí, sí. genial. En general, los audios son cortos, no más de 5 o 6 minutos, para que ustedes tampoco se tengan que limar la cabeza analizando un audio o les dé mucho tiempo, ¿sí? Ahí, chicos, voy a revisar el tema de Balsebre, no se preocupen. Si hay una versión extendida subida, subo la versión que es esto que marca Federico ahí en el chat, que son 5 páginas completas de un apunte, que son 10, 12 páginas completas.
Bien, si no hay más consultas, quisiera desarrollar el último tema que tenemos para el cuatrimestre, que es un tema realmente muy simple, pero que es importante que ustedes lo comprendan más o menos y lo puedan manejar con cierta perspicacia, porque también es probable que les pidamos que manejen algo de esta cuestión en análisis de audios. ¿Sí? Guiño, guiño. Y después de ver este tema, que insisto es muy corto y muy simple, pasamos a un repaso general de todo el cuatrimestre para que ustedes tengan el mapa completo del cuatrimestre y se puedan dar una idea de qué lugar ocupa cada cosa de lo que hemos visto en el recorrido que les hemos tratado de plantear con los límites y las dificultades que hemos tenido a lo largo de este cuatrimestre y de este momento de nuestra sociedad. Bien, si no hay ninguna otra consulta, paso a compartir pantalla. Por acá. Bien, ¿se ve el PowerPoint ahí? Sí, profe. Bien, perfecto, muchas gracias. Lo que vamos a ver, que es el último tema del cuatrimestre, tiene que ver con las repeticiones en el lenguaje radiofónico. Así simple como lo ven. El lugar que ocupan las repeticiones, tanto de frases, ideas o palabras, en el lenguaje. Como es una cuestión que tiene mucho que ver con la oralidad primaria, recuerden, ¿a qué le decimos oralidad primaria? Le decimos oralidad primaria a la oralidad que tiene que ver con las interacciones cotidianas de una sociedad, a través de la cual se comunica, a través de la lengua, del registro oral, del lenguaje cotidiano. Las repeticiones, esto de estar repitiendo, valga la redundancia, frases, palabras o ideas que ya dijimos, tienen un lugar muy importante en esto de la oralidad primaria y en la interacción cotidiana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la radio? Como la radio tiene un nexo muy importante, la radio como otros medios de comunicación, desde la oralidad secundaria, que es una oralidad que tiene que ver con la oralidad primaria, pero que no es lo mismo, que es el modo en que los medios han intentado apropiarse de ese registro de la interacción cotidiana para ficcionalizar o para producir un registro de interacción con sus audiencias y que por lo tanto toma muchas cosas de esa oralidad primaria, la cuestión de las repeticiones, esto mismo, de repetir frases, ideas, palabras, etcétera, también tiene un lugar muy importante en los medios en general, les diría, pero fundamentalmente en la radio, que es de todos los medios de comunicación masivos, tradicionales, el medio en el que la oralidad tiene el mayor tipo de preponderancia o de importancia. Por eso decimos que la cuestión de las repeticiones tiene un lugar muy importante, en definitiva, no solo en la oralidad primaria de la interacción cotidiana, sino también en el discurso radiofónico y permite sostener tanto el discurso a nivel de oralidad secundaria como lo que tiene que ver con la interacción o la ficción de interacción con las audiencias. Vamos a ver entonces las funciones de las repeticiones, que también son, les digo, muy simples. La idea es que veamos rápidamente cuáles son las funciones y un par de ejemplos para que a ustedes les queden claro cómo funcionan estas repeticiones. Las repeticiones tienen básicamente 3/4 funciones. La primera función principal, yo les diría, de las repeticiones, de esto de repetir, insisto, palabras, frases, etcétera, tiene que ver con una función de producción, que permite al hablante producir mucho discurso a nivel de oralidad y sostener un alto nivel de verborragia y evitar los silencios. Fíjense, por ejemplo, en mi caso, cómo voy reiterando en las clases para evitar los silencios, porque estoy en un escritorio solo frente a una computadora. Muchas veces los silencios pueden parecer que yo no sé qué decir o que me perdí de la idea central que estaba tratando de desarrollar. Entonces, en ese sentido, muchas veces las repeticiones me permiten sostener el hilo de la conversación y me permite dar una idea de que yo sé qué estoy diciendo
y de que puedo mantener un alto nivel de producción comunicativa. Esto lo hago yo como profe, pero esto puede pasar en conductores o conductores de radio, conductores de televisión, pero también puede pasar, por ejemplo, es muy común en los vendedores, ¿sí? Los vendedores que casa por casa, o que vas a comprar algo particular a un negocio, y el vendedor trata de sostener la conversación sobre el producto, muchas veces cayendo en repeticiones, para que se dé la idea de que tiene mucho para decir al respecto. Ahí les pongo un pequeño ejemplo de que tiene que ver con las repeticiones, ¿sí? Ella sabe nadar y sabe correr y sabe saltar en alto y sabe correr 200 metros. Esto podría haber sido dicho de otra manera, pero hay una función comunicativa y discursiva en la repetición del sabe, ¿sí? Yo podría haber dicho, ella sabe nadar, correr, saltar en alto y correr 200 metros, ¿sí? Pero la idea de repetir el sabe, ¿sí?, funciona en pos de sostener la verborragia del que habla, pero también la fluidez del discurso oral. Se supone que la fluidez y la verborragia, sobre todo en determinadas culturas, como las culturas occidentales como la nuestra, tienen un principio de validez o de legitimidad. Probablemente, si yo hiciera lo mismo, de tratar de sostener fluidez oral y verborragia en otras culturas, como por ejemplo la japonesa, no tuviera un valor positivo o no fuera un aspecto legítimo de mi intervención o mi interacción cotidiana a nivel de oralidad. Primera función de las repeticiones, la producción comunicativa, sostener un nivel alto de producción comunicativa y de oralidad. Segunda función, comprensión. Esto está más orientado fundamentalmente al oyente que al hablante. La repetición muchas veces, y esto lo usamos también mucho en la universidad, por lo menos algo que yo trato de usar, tanto cuando doy clases en la universidad como cuando expongo en algún otro tipo de evento que estoy tratando de dar cuenta de determinadas ideas, repito ideas fuerza para darle tiempo y que eso quede, para darle tiempo al oyente y que eso quede repiqueteando para que eso pueda ser comprendido. Si yo sumo muchos elementos nuevos de manera consecutiva, probablemente la comprensión de lo que yo estoy diciendo sea más compleja, siempre y cuando obviamente estamos hablando de discurso oral. No es lo mismo en el discurso escrito. Naturalmente, esto tiene que ver con las repeticiones en el discurso oral. En ese sentido, la repetición da tiempo al hablante para pensar en lo que va a decir, en medir el ambiente, medir la respuesta, pensar en lo que va a decir, y a su vez le da tiempo a quien escucha para comprender lo que ha sido dicho. Esto en radio funciona mucho. Nosotros en radio usamos la repetición para tratar también de generar climas, de subrayar ideas, que tiene que ver con la característica general que nosotros hemos tratado de subrayar mucho del discurso radiofónico, de la redundancia, ¿sí? Entonces, es una cuestión que es importante también para subrayar o para facilitar la comprensión por parte de los oyentes de las ideas más simples o más complejas que nosotros queremos expresar. Después, la tercera función, y como les dije, es un tema muy simple, pero que ustedes van a tener que tratar de aplicar a audios que nosotros les demos para que ustedes analicen, ¿sí? Entonces, no se queden con la simpleza, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes también activen también cómo eso funciona en ejemplos concretos. La conexión es cómo las repeticiones me permiten ir hilando, siempre en el marco del discurso oral, fíjense cómo ahí yo utilizo las repeticiones, me permiten ir hilando ideas o nociones que vienen de la cuestión previa, o sea, crónicas, o sea, nociones conceptuales que yo estoy tratando de dar. Las repeticiones me permiten ir hilando una cosa que estuvo antes con lo que viene posteriormente. Incluso, esto también se da mucho en los noteros o cronistas de calle, cuando están narrando algo que está sucediendo en vivo, repiten para sostener el tiempo del relato o el tiempo de la crónica.
Entonces repiten cosas que están sucediendo, primero porque en radio obviamente no existe la referencia audiovisual, pero segundo porque les permite ir sosteniendo el tiempo de la narración. Y permite hilar lo que ha sucedido con lo que va a suceder o con lo que está sucediendo o con lo que va a suceder pronto. Y la cuarta función de las repeticiones tienen que ver con la función más genérica, que no solamente tienen que ver con los otros tres funciones que trabajan a nivel de los contenidos de la conversación, sino que la repetición, en este caso, tiene una cuestión más general que nos permite sostener la dimensión interactiva o interaccional de la conversación. En ese sentido, las repeticiones nos permiten cumplir o desarrollar fines sociales o facilita las tareas de la conversación. Entre otras cosas, permite, 2 puntos, obtener o mantener el turno de la palabra. Obtener porque, por ejemplo, uno está hablando, termina una frase y yo retomo la última parte de la frase de la otra persona para obtener el turno de la palabra, o para no dejar un silencio, yo sostengo, emito una frase, digo una frase y repito la última parte para que no quede un silencio y nadie me pueda tomar el turno de la palabra. O ganar tiempo para responder si alguien me dice algo, no, porque vos deberías haber hecho tal cosa. Entonces yo puedo decir, para vos yo debería haber hecho tal cosa. Yo en realidad ahí lo que estoy haciendo es repetir para darme tiempo para ver qué responder. O para mostrar aprecio o por una buena frase o una buena idea, entre otras funciones de la interacción. Alguien dice algo copado, entonces yo digo, mira qué tal cosa, tal otra, tal otra. Yo en ese sentido rescato y subrayo una frase que me pareció interesante o que me interesa en pos de la interacción con la otra persona, valorar para expresar mi valoración, sea por la persona o por la idea. En ese sentido, este último apartadito de repeticiones, que vamos a ver ejemplos ahora, no solamente refieren a cómo esas repeticiones me permiten sostener o desarrollar de mejor manera el contenido, sino también a nivel de la interacción, cómo me permite sostener la interacción u orientar la interacción en un determinado sentido. Es realmente muy simple. Yo lo que quiero hacer ahora es que veamos unos videitos, si ustedes me permiten. ¿Se ve el video ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Tengan en cuenta sobre todo los 3 aspectos que yo les señalé recién de desarrollo de contenido, y escuchemos este móvil que es muy corto, que tiene que ver con una cronista de calle, una periodista que está en una manifestación durante el proceso del golpe que se produjo en Bolivia en 2019, fines del 2019, y un proceso de represión de manifestantes contra el golpe, y escuchen y estén atentos a ver qué funciones pueden reconocer de repeticiones en esta cronista, ¿sí? A ver, vamos a subir el volumen, dígame en todo caso si no se escucha. Que está siendo reprimida, ahí la policía está avanzando, la policía está empujando a las manifestantes. En estos momentos la policía sigue arrinconando a las mujeres de Achacachi. Están empujando. La policía empuja a las compañeras de Achacachi. ¡No más represión!
desconecten el micrófono. Bien, a ver, ¿pudieron identificar repeticiones? Sí, profe. Cuando A ver, repite todo el tiempo ¿qué policía. función creen que cumplen? ¿Cómo? Cuando repite todo el tiempo policía, policía, policía. ¿Qué repite? Repite el actor y ¿qué más repite? La situación puede ser, profe, represión, dicen en algún momento, creo que 2 veces. Bien. Repiten la función de lo que está haciendo la policía y el verbo, ¿sí? El verbo del actor de la policía está avanzando, está apretando, el accionar de la policía, ahí como dice Juan Satan, exactamente. Fíjense que en este caso las repeticiones son, sobre todo al principio, muy evidentes porque lo que está tratando de subrayar es el accionar de un actor, ¿sí? Entonces le permite producir contenido que tiene que ver con la primera función de lo que veíamos, ¿sí? De producción. Profe, ¿me escucha? Diga. Ah, ¿me escucha, Sí, profe? te escucho. Ah, no, perdón, pensé que estaba muteado. Ah, bien. Porque no sé. ¿Querías decir algo? No, es que no sabía si estaba muteado o no. Bien, perfecto. Le permite sostener el nivel de la producción, pero también le permite hacer esta tercera función que habíamos visto, es conectar los eventos entre unos y otros, ¿sí? Fíjense que en este caso, les decía, no es tan importante la repetición porque tiene... Ahí voy. Porque tiene... ahí voy, Valentino, ahí repito. Porque tiene el respaldo de las imágenes que está filmando. Entonces, por ahí no necesita repetir tanto porque se está viendo lo que ella está cronicando. En el caso de cronistas de radio, en ese sentido se pueden profundizar mucho más las repeticiones. Profe, ¿puede volver a repetir las funciones? Dice Valentino. Sí, muy cortito, porque para no aburrir el resto. Las funciones de las repeticiones son de producción, de comprensión para fundamentalmente el hablante y de conexión entre los tiempos de la narración o de la crónica. Eso a nivel, esas tres funciones a nivel de contenido, y la última función de las repeticiones tiene que ver con la interacción, con las posibilidades que nos brindan las repeticiones para sostener las interacciones, ¿sí? ¿Se entiende, Valentina? Igual esto va a quedar, es un PowerPoint muy simple y el texto también es realmente muy simple. Como en el relato de un partido de fútbol, perfecto. El partido de fútbol es eso, ¿sí? Va repitiendo y recibe la pelota y adelante y va por va repitiendo justamente porque la imagen no está. Fíjense cómo se diferencian en ese sentido los relatos radiofónicos de los relatos de la televisión. Cuando empezaron los relatos en la televisión, los relatos eran muy similares, hasta que se produce un quiebre, fundamentalmente en los 90, con fútbol de primera, que se empieza a relatar de manera mucho más pobre a nivel oral, porque se empieza a descansar mucho más en la imagen. Ahí Juan Satrán dice, en el ámbito radiofónico hubiese tenido que repetir capaz que la marcha era pacífica hasta que llegó la policía. Sí, totalmente. Hubiera tenido que describir mucho más. Quiero que, además la televisión les permite muchas otras cosas, hablar de, a ver... Me comí la palabra hablar. Quise decir que en la tele, como tienen la ayuda visual de que vos ya ves el partido, se ponen a hablar de la trayectoria de X jugador que, no sé, cualquier cosa. Pueden hablar de todo, digamos. Totalmente. Así es. Como que pueden prescindir, profe, de cierto relato porque pueden darse el gusto, digamos, de hablar de otra cosa porque dan por sentado que el espectador está interpretando por la imagen. No hace falta que tal por... No necesitan describir la intensidad, generalmente se lo hacen cuando el partido o la situación deportiva, sea un partido de fútbol u otro deporte, no es muy intenso y no necesitan describir la intensidad porque en las imágenes se ve claramente que la intensidad no es muy alta. Ahora, me interesa, Marcos levantó la mano. Marcos, ¿querés decir algo? Profe, sí. Una consulta, esto de las repeticiones en la radio, ¿puede ser un ejemplo, por ejemplo, en X programa, por ejemplo, son las 10 de la mañana y dice, repetimos lo que pasó hace 15 minutos, por ejemplo, a los que recién se van sumando o algo así, puede ser también?
En esos casos es una repetición del contenido global. En este caso lo que estamos tratando de analizar es cómo las repeticiones funcionan a nivel del discurso oral y radiofónico. Cómo te permiten producir, conectar, le das tiempo, conectas los tiempos y sostener el orden de la interacción. Es más acotado a los momentos particulares, no a la repetición de contenidos, ¿no? Esto de repetimos que murió el presidente. No el presidente actual, porque muchas veces repiten algo que es urgente o que es muy importante. No en ese sentido, sino cómo funciona a nivel de la oralidad, tanto la primaria y eso cómo se traslada a la oralidad secundaria de los medios. Déjenme mostrarles esto, que a mí me parecía simpático, pero muy ilustrativo. Federico, diga. ¿Puede ser que estas técnicas las usen como manera para persuadir a la gente o a la audiencia? ¿En qué plano te permite la repetición generar un nivel mayor de persuasión o convencimiento? Fundamentalmente en el siguiente aspecto. Cuando vos oralizás mucho tu discurso, eso te hace construir una figura del enunciador o del que produce el discurso como alguien muy llano, como alguien muy simple, que habla como la gente común, como la gente de la calle. Entonces, no tanto a nivel de los razonamientos o de las ideas o de las interpretaciones que uno pretende imponer, pero sí funciona mucho a nivel del tipo de imagen que vos das de vos mismo cuando usás este tipo de mecanismos para presentarte como alguien muy simple, muy llano, y que en ese sentido le habla a la gente como le hablaría el vecino de su casa. ¿Sí? En ese sentido te permite construir un tipo de legitimidad que la verdad, vamos a ser muy sinceros, funciona, porque cuando vos te presentas como alguien, no que viene, no como un crack iluminado que viene a decirle cómo son las cosas, sino que como alguien que le propone pensar algo, como una persona simple que se podría encontrar en la despensa de la esquina de su casa, y hay muchos sectores que tienden a escuchar más a ese tipo de figuras que a figuras, por ejemplo, académicas o investigadores que le hablan desde un conocimiento ilustrado. En algunas situaciones, sobre todo, ¿sí? En algunas situaciones que requieren un tipo particular de orientación. Sí, vos me tenés que explicar las características virales del coronavirus y capaz que se escucha más a otro tipo de figuras con otro tipo de legitimidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Quedó claro. Bien. Les quiero proponer este otro ejemplo que a mí me parece piola. ¿Por qué? Esto es un chiste, ¿sí? De Cacho Buenaventura. Es un poquito largo, 6 minutos, pero fíjense cómo funcionan de manera muy fuerte las repeticiones. ¿Por qué? Van a ver que en este tipo de cuentistas o de contadores de chistes funcionan mucho las cuestiones de la oralidad primaria, pero también funcionan mucho algunas funciones que tienen que ver con cómo sostener en el tiempo e ir hilando, ir conectando las cosas que van sucediendo a lo largo del relato. Es un relato que para un chiste es largo, pero para un relato cómico por ahí no es tan largo. ¿Sí? Escuchen y fíjense si identifican, si se toman el trabajito de anotar algunas de las repeticiones fundamentales. A vivir a Córdoba, y ahí íbamos a los festivales. ¿Se escucha? Que se hacían de Cruz del Eje para adentro, para el medio del monte, se hacían festivales y donde el espectáculo eran los cuerpos de baile, esas academias, 172 pares. 3 días la cosa, 3 días de festival de baile, y bailaban chacarera, samba, gato, escondido, unos galleguitos bailaron escondidos, no lo hallaron más. Y el escenario, señora, nada que ver con la tecnología de ahora, el escenario era un acoplado, que lo trababan así con piedras, con troncos, lo trancaban, y adornaban, supongamos, Festival del Zapallo, adornaban con zapallo y elegían mis zapallos. Decía Festival de la Sandía, adornaban con sandía y elegían mis sandía. Así en el Festival del Huevo, adornaban y elegían la reina.
Y, claro, de todo, y había baile también, patio de tierra, todo, musiquero, un viejo que tocaba el bandoneón y tenía un agujero el fuelle. Entonces cuando, y cuando hacía cuando lo cerraba, así, y hicieron un baile en invierno y el viejo fue de calzoncillos largos y lo usó al revés así para evitar chiflete porque se enfermó mucho bandoneonista culpa de eso, ¿no? Y zapateaban los niños eso, que hacía como 5 horas que estaban bailando todo el ballet y el cierre de la presentación del ballet Pampa y Cielo de mi Tierra, dirigido por el profesor Alberto Crespo, el Yunca, que el locutor medio chupó y solo lo presentó como Alberto Yunca, el Crespo. Y el final era con una exhibición de malambo individual a cargo de los magos y las niñas hacían una coreografía atrás, las damas se movían y entonces le había fallado el bombita, así que lo hablaron al locutor, al Nero Sarampión, le dice: Nero, dice, ¿te animás a tocar el bombo? Bueno, dice Nero, muy fiero Nero Sarampión, pobrecito, cuando se murió lo tuvieron que velar boca abajo porque casi le fracasa el velorio, ¿sabe que no, estuve con la hija el otro día y me dice: Cacho, sos malo, es mi papá, sí, le digo, pero era fiero, de chico le polarizaron la cuna, sí. No, la madre en vez de darle el pecho le daba la espalda, pobrecito, porque los parientes le hacían cariño con una llama, porque no. Y el Nero aprendía a caminar los 4 meses porque no lo alzaba nadie. Sí, no. Y entonces él hacía de bombito y arrancó en el... Pero claro, tuvo 142 zapateadores más el profesor, y ya estaba harto de tocar el bombo, 3 horas tocando el bombo, mira cómo estaba las manos, parecía un maestrario termo, los dedos, cómo estaba, y el cierre a cargo del profesor Alberto Crespo, el Yunca, vestido de gaucho así, medio de pelotero, porque es peticito así, ¿no? Medio un gaucho de pelotero. Retrocedió el gaucho y empezó a zapatear, y ya empezó a aplaudir a la gente, porque realmente era bueno, mucha destreza. Era bueno el Yunga. El Yunca, no le cambie usted tampoco. ¿Cómo? Yunga, dijo usted. Sí, ¿cómo es? Yunca era la burrita de Leo Dan de la película. Mire, y por ahí Nero Sarampión ya de aburrido que estamos, se manda un bostezo de esos de los de antes, porque ahora la gente, el estornudo, el bostezo, no esos bostezos de antes, y bostezaban hablando, ¿yo? Sí. Me quedo en las casas, cara. Y así de paso bostezaban y expresaban lo de ellos. Todas las viejas fieras que han venido. Y así, esos bostezos de los de antes, cuando hizo así, el viejo Luciano, el Nero Sarampión, un bicho cascarudo. Eso de los de antes, esos bichos de palo, es un bicho grande y áspero. Y si se sintió así cuando cerró la boca, y el Nero entró a palo así, con la cúspide de las muelas, y lo reconoció, un cascarudo de esos potros de los de antes, ¿no? Y viera las papilas gustativas ya como habían entrado a detectar la acidez así que le chorreaba por dentro al Nero Sarampión. Pero un tipo educado en el monte, educado de antes, no iba a andar salivando delante del público. Le hizo un vamos para adentro así al bicho cascarudo. Para colmo bicho guacho hubiera entrado así como rapando hasta el fondo. Claro, entró en una tensión, en un estrés. Pobre Nero, que viera que como la única forma de exteriorizar ese estrés era darle al bombo. Un ataque de velocidad. Claro, y el pobre zapateador, el Yunca, que nadie le había avisado el cambio de ritmo, andaba los manotones como ciego nuevo ahí, mira, y ya la gente empezó a avivar al bombista, bravo por el del bombo, y se separó exactamente el 50% de la platea de la concurrencia, 50% que aplaudía el bombito y 50% que aplaudía el zapateador. Y el Yunca, el zapateador, que no estaba enterado de la verdad de esto, dice: mira que mal llevo, este viejo más mal llevo que sandía bajo el brazo, me vine a chorear los aplausos, dice.
Yo lo voy a reventar y si voy a hacer un solo de boleador acá, dice, esas criminales, y con eso me llevo toda la ovación, arranco con todos los aplausos y retrocedió, boleadoras en mano, y y mira, y así el helicóptero. Se revoleaba la lonja esa con la bocha en la punta y se peinaba para el otro lado, se arreglaba las pastillas. Mira cómo se arreglaba el bigote, se arreglaba con las boleadoras de alto riesgo y ya la gente despertó. Y era un solo griterío y el tierral que había levantado. Vieron los perros allá detrás del alambrado, así con bote largo, como pollo adentro de un tarro, mirando el festival. Los perros así, era una cosa impresionante. Y el Yunga dice, acá mando la última. Acá mando el helicóptero con el jet, que era una destreza nueva que había inventado, y cuando avanzó para adelante así, se tropieza con un cable del sonido de la luz, y entró a manotear para adelante, y era lo que era ese viejo, a los boleadorazos, y se alcanzó a frenar justo en la punta del escenario, él, pero no la bocha. Pasó de largo con un bochazo de la boleadora y se la metió en la frente a la mujer del intendente que estaba en la primera fila de campaña del intendente. Así. En medio de la frente le clavó un bochazo. ¡Tum! Se sentó y quedó la vieja así, como si le hubieran puesto un supositorio y él lo hizo así la vieja. Y el intendente que estaba de campaña para no perder la compostura le dijo, sonreí, gorda, te lo está dedicando a vos. Bueno. ¿Cuál es el punto? ¿Qué aplica a lo que hacen en stand-up, por ejemplo? Bien. ¿Cuál es el punto del chiste? Además que pues resulta más o menos gracioso para ustedes. El punto es cómo, si ustedes prestan más o menos atención, cómo va hilando el relato a través de las repeticiones. Las repeticiones en este caso le permiten a él sostenerse como el productor del discurso, es decir, un contador de chistes de este tipo, no solamente no puede dejar silencio, sino que está mal visto que deje silencio, pero además le va permitiendo conectar los tiempos del relato y además lo va utilizando, si ustedes pudieron prestar atención, como recurso expresivo. Aquellas imágenes que a él le parecen más simpáticas o humorísticas, las va sosteniendo a través de la repetición. ¿Pudieron ver algo de esto? Claro, profe, como que utiliza la repetición para que, digamos, como para amortiguar lo que había dicho antes con lo que estaba diciendo en el momento, digamos. Bien. Como para que no quede un hueco, digamos, de un bache de silencio. Y para la repetición. Imágenes, ¿sí? Fíjense, ¿por qué me parecía interesante? Además que me puede parecer más gracioso o menos gracioso, me parecía interesante cómo ese tipo de narración de los cuentos tiene mucho que ver con la oralidad primaria. ¿Sí? Con la oralidad primaria, si se quiere, más básica. Acá dice Nicole, o sea, como que las repeticiones son en forma de comparaciones. Sí, las imágenes, a eso me refiero con el sentido expresivo. Esta última, que es la única que me acuerdo, de cómo los perros miraban como pollo dentro de un tarro, una cosa así, dice, ¿sí? Esas imágenes las repite en función expresiva, pero después, por ejemplo, al último, que es lo que voy acordando, dice, y el intendente que estaba de campaña, y para colmo el intendente que estaba de campaña, ¿sí? Va repitiendo eso para sostener el sentido del relato. Profe, eso, diga. Y después el tema de cómo asociar, por ejemplo, todos dichos, o sea, distintos dichos, pero como que los asocia, o sea, en el primer momento dice un dicho, por ejemplo, como sandía mal llevada bajo el brazo, qué sé yo, y después vuelve a decir otro, el dicho ese de los perros, pero como que asociándolo también. Totalmente, totalmente. Va hilando y en esa hilación la repetición ocupa un lugar muy importante, ¿sí? Pero esto, si ustedes se ponen a ver, no tan exagerado, porque obviamente esto está profesionalizado en un cuentista que este cuento lo va a haber contado 500 veces, entonces lo tiene recontra armado para que parezca muy natural y muy oralidad primaria, ¿sí? Pero esto, si ustedes se ponen a ver, este tipo de recursos no tan exagerados, no tan profesionalizados, no tan mecanizados, son parte de la conversación cotidiana. Muchas veces nosotros recurrimos a ese tipo de elementos, como las repeticiones en sus distintas funciones, para las interacciones cotidianas.
Y eso forma parte de también el discurso radiofónico. Entonces, en el parcial es muy probable, guiño, guiño, que les demos un audio y ustedes tengan que analizar el lugar. Primero identificar las repeticiones y después analizar qué función cumplen esas repeticiones dentro de ese segmento de discurso radiofónico. ¿Se entiende? Insisto, es un tema simple, pero que lo tienen que tener más o menos manejado para poder reconocerlo y para poder describir en su función. ¿Alguna consulta sobre esto? Si no, pasamos al repaso de lo que me interesa que veamos como el mapa de todo el cuatrimestre. ¿Consultas? Bajo el martillo. 1, 2, 3. Bien, perfecto. Sí, como les decía, es simple. Vamos a este planito, ¿sí? Es un pequeño mapa de lo... ¿Se ve bien? ¿El cuadrito, el esquema? Muy bien, muy bien. Bien. Es un pequeño esquema del recorrido que hemos intentado realizar y que les hemos intentado proponer desde una lógica, insisto, temporal, pero también conceptual. Sí. A ver, el eje de toda esta primera parte de la materia es tratarles de proponer a ustedes que ustedes traten de avanzar en pensar, como muchas veces lamentablemente, caemos en enseñarles en partes de la carrera, o caen en pensar a los medios de comunicación como medios de difusión de ideas, para que digamos lo que nos parece interesante, digamos lo que creemos que es piola, etcétera, etcétera. Nosotros hemos intentado desde el principio proponerles esta cuestión, ¿sí? Proponerles pensar la radio como medio de comunicación desde la noción de diálogo, ¿sí? Nosotros les hemos tratado, desde el texto de María Cristina Mata, de proponer que la radio no es solamente un medio, y al mismo tiempo le estamos tratando de proponer que de esto se trata la comunicación, ¿sí? La comunicación masiva o de nuevo tipo, digital o la que ustedes quieran, siempre se trata de construir diálogo con las potenciales audiencias que nos interesen. Siempre se tratan, en definitiva, de construir una relación comunicativa. No hablar, sino dialogar para lograr la adhesión de esos otros diferentes y de esas otras diferentes con los cuales nosotros estamos tratando de establecer esto, una relación sostenida en el tiempo de índole comunicativa. Solo así es posible construir audiencias, solo así es posible sostener una audiencia. En este sentido, y sobre este eje conceptual, es central que ustedes puedan pensar fundamentalmente el texto de María Cristina Mata, la radio como relación comunicativa. De ahí, de esa partida conceptual, nosotros los tratamos de hacer recorrer el trayecto a pensar cómo el discurso y el lenguaje tienen un lugar fundamental, tanto en la producción como en esta construcción del diálogo comunicativo. Entonces les propusimos, a partir de Balsebre y otros textos, pensar el discurso radiofónico y el lenguaje radiofónico. ¿Sí? El discurso radiofónico como todo aquello que es emitido por una emisora durante un tiempo determinado, incluyendo todos los elementos del lenguaje radiofónico, la palabra, la música, los efectos de sonido y la ausencia de cualquiera de esos tres elementos, es decir, el silencio. A partir de eso, teniendo en cuenta la noción de discurso y lenguaje radiofónico, les propusimos pensar la cuestión del sistema semiótico, que ya incorpora discurso, lenguaje radiofónico, la tecnología radiofónica y en un tercer elemento el lugar del oyente como aquel sujeto que completa lo que nosotros producimos desde, valga la redundancia, la producción, la rebusnancia, como decía un tío mío, la redundancia de la producción comunicativa. Balsebre es esto lo que nos va a proponer desde su noción de sistema semiótico radiofónico. Tenemos discurso con un sentido de producción artística,
perdón, de producción artística, de producción de contenidos que sean atractivos para las audiencias, lo producimos a través de los elementos y las características del lenguaje radiofónico, a través de una tecnología radiofónica que tiene límites y potencialidades técnicas, y ese discurso es completado en su sentido, es decir, para qué sirve, cómo sirve, cuál es el sentido que eso termina teniendo, solamente cuando incluimos en el sistema semiótico de producción de sentido al oyente, como esa figura distante que tiene una distancia con lo que es producido, pero completa el sentido de lo que nosotros hacemos y producimos en diálogo con lo que nosotros les proponemos. Y finalmente, en este segundo eje conceptual de discurso y lenguaje, vimos la importancia de los géneros y formatos. Recuerden que cuando hablamos de géneros y formatos, hablamos de unas ciertas reglas de producción del discurso comunicativo a nivel de los géneros, que tiene que ver tanto esas reglas a nivel de la producción como el modo en que ese discurso debe ser comprendido. Esas reglas ordenan, esas reglas que son los géneros, ordenan la producción comunicativa, nos permiten entender cuáles son las lógicas de aquello que hemos propuesto producir radiofónicamente, pero a su vez también le permiten comprender de manera más simple a las audiencias ese contenido que reciben. En ese sentido, los géneros funcionan como reglas de predictibilidad, es decir, o de previsibilidad. Permiten comprender al contenido y permiten comprender qué es lo que va a venir posteriormente a ese contenido y cómo ese contenido discursivo puede ser comprendido, ¿sí? Cómo ese contenido puede ser comprendido. De ahí la importancia de entender las clasificaciones de los géneros desde este lugar, no desde géneros duros, que son contenidos, pasa música es música, pasa noticias es periodístico, combina distintos elementos es género ómnibus. No solamente en el sentido de los contenidos, sino en el sentido de cómo eso funciona a nivel de las audiencias, ¿sí? Cómo eso permite a las audiencias comprender esos contenidos, porque les da indicaciones a nivel de reglas de funcionamiento de ese discurso. Y finalmente, lo último que le hemos tratado de proponer es, lo último en términos conceptuales, es el funcionamiento de uno de los elementos del lenguaje radiofónico que tiene que ver con la palabra radiofónica. Nos hemos tratado de detener en la palabra radiofónica para intentar que en ese sentido, vinculado con la palabra radiofónica, comprendan la importancia y las características, atiendan a esto para el parcial, la importancia y las características de la oralidad. Ahí tienen el texto de Vich y Zavala, para ver cuáles son las características de la oralidad, y las diferencias entre la oralidad primaria de la interacción cotidiana y la oralidad secundaria, que tiene que ver con la oralidad que es retomada en los medios de comunicación, particularmente en la radio. También en ese sentido, algo de lo que terminamos de ver, la importancia de las repeticiones vinculadas con la oralidad, las características de la redacción para radio, los recursos expresivos para dotar de mayor capacidad de conmover y de convocar a la audiencia desde la palabra radiofónica, las imágenes sonoras y la importancia del uso de la voz, los timbres, los tipos de sonido, etcétera, etcétera. Ese es un poco el mapa del eje 1 de la materia que tiene que ver con la dimensión comunicativa expresiva de la radio. Reitero, el eje de toda la materia, de toda esta primera parte de la materia, es la radio como medio de comunicación. Recorriendo, la radio es diálogo, la importancia del discurso y el lenguaje para construir esa idea del diálogo con las audiencias, y dentro del lenguaje radiofónico nos hemos detenido en la palabra. Y desde la palabra hemos ingresado la oralidad, la redacción para radio, el uso de la dimensión expresiva en la escritura para radio. Ese es un poco el recorrido que hemos intentado
presentarles. La idea de presentárselos de esta manera, todo junto, es que a ustedes se les facilite comprender ese recorrido. Yo no sé, me interesaría preguntarles a ustedes si en el recorrido más o menos les iba quedando en claro este mapa conceptual o si les ha facilitado por ahí este mapa, presentando todo junto e integralmente, si les ha facilitado comprender los distintos pasos por los cuales los hemos intentado llevar. Cuéntenme un poquito cómo la vieron, por favor, y preguntarles si les sirve en pos de ir hacia el parcial. De a uno y en fila, no se atoren. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, a mí lo personal... ¿Cómo se pregunta, profe? Perdón, Bueno, la pregunta es, si este mapa ustedes lo fueron viendo a lo largo de la cursada, en primer lugar, y si en segundo lugar, este mapa les permite como ordenar quizás un poco más, o les permite ordenar cosas que por ahí tenían sueltas, e ir un poquito con el mapa más claro, con el recorrido, con la trayectoria un poco más clara hacia el parcial. Bien, ahí Juan dice, está bueno el cuadro, me sirve para ordenar o segmentar lo que tengo que estudiar. Sí, tal cual, sirve para eso también. Profe, ¿puede volver a compartir el cuadro? Porque justo yo lo estaba como copiando y lo dejo de compartir. Se los voy a subir al aula virtual, no se preocupen. Ah, bueno, genial. ¿Sí? ¿El resto, cómo lo ven? Profe, Diga. yo quería hacer una consulta con respecto a uno de los materiales bibliográficos que no sé si entrará en el panel, asumo que sí, es particularmente sobre la clase La palabra y expresividad en radio, que acá dice que hay un texto de un tal Martínez Costa y de otro texto que es de Mata Escarafía. El texto de Mata Escarafía solo está en la clase. Solo está dado en la clase. Está en la clase 1. No te escuché, disculpa. El texto de Mata está dado en qué clase, porque yo tengo un texto de Mata, pero de la clase 1. Claro, ese es otro texto. En el video y en el PowerPoint. Bien, ok. Juana, ¿cómo es el nombre del texto? ¿Cuál? ¿Cuál? El de Marta. El de expresividad en radio es el texto de análisis del discurso radiofónico. Que vamos a ver una parte en el segundo cuatrimestre. Pero en este caso yo no se los incluí como bibliografía para no complicarles porque es un texto más complejo. Entonces directamente lo dimos en clase. ¿Puede chequear el apunte de Balsebre? Sí, les digo que lo voy a chequear después de la clase. Y si está una versión extendida se los recorto y vuelvo a subir el corto. ¿Sí? ¿Estefanía? Bueno. Ok, profe, gracias. Vale. Bien. Please, díganme cómo vieron el cuadro, si les sirve, si no les sirve, si tiene sentido. Está bien lo que señala Juan ahí, de que ustedes pueden usar el cuadro para estudiar y ordenarse en la cabeza. Pero no se queden en lo conceptual, porque insisto, si ustedes utilizan el cuadro para estudiar, está perfecto, porque a ustedes les va a ordenar la cabeza. Pero no se queden solo con aprender la parte conceptual, sino con que eso les permita también comprender ejemplos concretos, analizar audios concretos, ¿sí? Como una guía de lectura, sí, como una guía de lectura del trayecto, tal cual, Maxi. Brenda, ¿ibas a decir algo? ¿Puede ser? ¿Prende el micrófono o se activó solo? Bien, veo que están muy verborrágicos hoy, no echan mano a las repeticiones. Si no hay otro tipo de preguntas, en mi caso lo que me va a quedar es subir la clase. Mauricio, a ver, alguien que habla. Personalmente me parece muy del cuadro, si bien medio que pude notar la relación entre todo lo que vimos a lo largo de la materia, es más claro con el cuadro. Bien, perfecto. Es como... Dale, Marcos. Como una síntesis lo tomé yo, o sea, como que está bastante bien armado y tenés tres disparadores, por ejemplo, que la radio diálogo, el uso del lenguaje o del discurso en la radio, como que lo veo por el lado que es una buena síntesis. Bien, genial, era la idea.
Obviamente son grandes títulos, ¿no? No se queden solamente con el cuadro, sino que eso les permite ordenar el trayecto. Bien, a ver, si no hay consultas, tanto administrativas del parcial o de lo visto hoy o del cuadro, voy a ir cerrando. Así que aprovechen ahora o callen para siempre. Estefanía, coincido con Mauricio, hasta el momento lo había fragmentado los temas. Bien. Sí, tenemos ese problema que yo les diría con el programa. Por ahí los trayectos que propone el programa son un poco fragmentados. Pero bueno, es eso. Bien, ¿no hay ninguna otra consulta? Una consulta administrativa. Dale. ¿El día del parcial sería la última clase con usted? ¿O queda otra más? No. Del cuatrimestre sí, es la última clase del cuatrimestre. La corrección del parcial la vamos a ir subiendo al aula virtual, pero más bien hacia fila. Usamos las vacaciones de julio para corregir. Así que no se esperen tener los parciales corregidos ahí al toque, ¿sí? Uy, profe, la ansiedad que voy a manejar, no se imagina Bueno, usted. el té de tilo que anda muy bien. Un té de tilo, una caja de tilo. Bien. ¿Ninguna otra consulta? ¿No? Sí, profe, una Dale, consulta Juan. breve. ¿Cuándo volvemos a retomar después de parcial? ¿Cuándo sería la próxima clase? ¿Hay fecha definida? Y eso ya depende de la facultad, lo va a publicar la facu. Okay. Hay un cronograma. Se supone que el cronograma, como estamos en virtual, el cronograma ya está colgado, está en la página de la facu. Cuando retoman las materias cuatrimestrales, ahí nosotros arrancamos con la primera clase, a nivel, recuerden que este es anual, pero es la misma fecha del comienzo del segundo cuatrimestre. Está colgada en la página de la facu, obviamente yo voy a mandar un mail el día anterior para que se conecte. Sí, para hoy corrijo lo de Valsebre, si es que está erróneo. Les consulto, ¿qué pasa con los otros 30 que no ingresan? ¿Saben? Profe, yo por lo que estuve leyendo en el grupo, ¿Cómo? yo por lo que estuve leyendo en el grupo, había muchos casos